contarles que la venida del Señor cada vez se acelera y tenemos que aprovechar que hoy podemos hacerlo, que hoy públicamente hacemos bulla en este lugar y no tenemos quien nos moleste. Tenemos que aprovechar que Dios nos está entregando un terreno allá de 30,000 metros para empezar a desarrollar juntos como iglesia. Mire lo que está pasando en Nicaragua. Nicaragua lleva unas pocas semanas donde se declararon país sin Dios. El presidente ha declarado a Nicaragua un país sin Dios. La gente se está entrando a las iglesias y mire cómo calcinaron esta iglesia, le metieron fuego. En la siguiente imagen van a ver esta iglesia, la destrozaron. Se están entrando a las iglesias y las están destrozando. Porque lo que hacen todos estos gobiernos comunistas, lo que hacen todos estos gobiernos socialistas es perseguir el pueblo de Dios. Y hacia eso va todo. ¿Me está escuchando? Aprovechemos hoy que tenemos libertad para poder ofrendar, sembrar y que otros conozcan del evangelio. Cuba hoy no puede predicar el evangelio abiertamente convocando personas. Aún Canadá, que son países progresistas, que son del primer mundo, países que son desarrollados, allá tú no puedes estar haciendo publicidad invitando a alguien a una reunión de oración. Es prohibido el proselitismo y la predicación del evangelio. Hacia esto está yendo también Latinoamérica. Hoy que podemos predicar a Cristo, hagámoslo. Hoy que nos podemos congregar, hagámoslo. Hoy que podemos abrir una nueva iglesia para que gente en otro sector conozca del Señor, hagámoslo. ¿Cuántos quisieran tener la libertad que hoy tenemos nosotros de danzar aquí en el río como lo estábamos cantando esta mañana? ¿Cuántos quisieran congregarse? Recuerde, por allá en Rusia comunista hay un libro que lo pueden conseguir. Yo siempre lo he recomendado porque desde mi adolescencia me impactó mucho. Se llama Torturado por Cristo. Y estas personas en las catatumbas se reunían de manera secreta a adorar a Dios. Cuenta el libro de quien lo narra que en una ocasión uno de ellos estaba predicando el evangelio y se vinieron todos los vigilantes, los guardas de la cárcel. Él estaba en la cárcel predicando, estaba en la cárcel por haber predicado, y se llegaron a él y le defecaron todos en el rostro porque estaba predicando a Cristo. Y él se levantó y dice el libro: después de esta interrupción seguimos predicando la palabra. A una joven esperaron el día del matrimonio para llegar y esposarlo la policía secreta. Se la llevaron y durante 8 años esta niña fue violada y maltratada por estos guardas. Dice que cuando la liberaron era irreconocible, porque el comunismo persigue la fe. Yo hoy les motivo, vamos a tener una fiesta de la familia, va a ser un tiempo de compartir, pero en nuestra mente estamos trabajando por un fondo de ProTemplo para abrir una nueva congregación. Esa congregación va a necesitar sillas, sonido, cableado. O sea, yo les estoy hablando, lo mínimo ahorita es el techo. Y sobre eso estamos enfocados. ¿Cuántos me quieren apoyar a seguir predicando el evangelio? Yo no digo que usted tiene que ser pastor, ni que sea pastor, o que es profeta, o que es apóstol. Pero Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar para que usted también ponga semilla en la casa del Señor. Amén. O sea, que yo no puedo ir, pero yo puedo ir con mi ofrenda. Y créame que cada ofrenda que usted trae a este lugar, el Señor la va a prosperar para que sigamos predicando el evangelio. Ahí está Nicaragua, en esta situación, en este momento. Están persiguiendo por orden del presidente y con su misma policía atacando todo lo que tiene que ver la fe en el país. Es el espíritu del anticristo que está levantándose en estos tiempos. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos hable en esta mañana a través de su palabra. Padre, te pedimos que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Gracias porque tú te has revelado a nosotros como el Dios único y verdadero, Señor. Te pedimos que esta mañana o este mediodía ya, tu palabra fluya, Señor, y que traiga transformación en nuestro corazón. En tu nombre, amén y amén. He titulado este mensaje Adorando a un Dios desconocido. Adorando a un Dios desconocido. Hay una frase que leíamos el miércoles hace 15 días en Juan capítulo 4 versículo 22.
Es unas palabras que expresa el Mesías a una mujer en el pozo de Jacob. Y es esta: ustedes adoran lo que no saben. Y sobre esa frase hemos estado meditando durante este mes. Ustedes adoran lo que no saben. Es lo que le dice el Hijo de Dios a una mujer samaritana. Aquí entonces, cuando uno lee ese pasaje, que ustedes adoran lo que no saben, vienen a mi mente dos preguntas. Número uno: ¿cuál es mi Dios? ¿Cuál es su Dios? Cuando usted se encuentra personas en la calle, le dice que mi Dios lo bendiga. Y yo no sé cuál es su Dios, pero la gente le dice a uno que mi Dios lo bendiga. La pregunta es: ¿cuál es su Dios? ¿Y qué Dios usted adora? ¿Cuál es el Dios que usted adora? Porque venir a una iglesia y cantar se puede volver rutinario, y uno no puede ni siquiera a veces percatarse, distinguir qué es lo que está adorando. Así que Dios nos ha estado haciendo meditar en la verdadera adoración y la hora de la manifestación de sus adoradores. Y hace 2000 años atrás, el Hijo de Dios expresó: viene la hora en que esos adoradores van a adorar en espíritu y verdad. Pero luego el pasaje dice: no es que viene, es que ya está la manifestación de los que adorarán al Padre en espíritu y verdad. También hablábamos acerca de la importancia de una adoración expresada, que la adoración no es solo algo mental, intelectual, sino que la adoración debe ser algo que se expresa, que se entrega. La adoración debe ser expresada. Y hablábamos de la importancia de los cánticos nuevos. Hablamos eso, ¿verdad? Y muchos hicimos el ejercicio del cántico nuevo. Hablamos de la importancia de los sonidos. En la iglesia, en la alabanza, los sonidos son importantes en el mundo espiritual. Hablamos de la importancia de una atmósfera espiritual en la iglesia, porque estamos adorando a Dios. Y que aunque en otro país no lo crean, hay gente que se duerme en un servicio. Aunque en otros lugares crean que eso es mentiras. Hay gente que viene a la iglesia y se duerme, porque entonces está fuera de la atmósfera. Hablamos de la importancia de exaltar a Dios en nuestra alabanza, exaltar el nombre de Dios. Hoy ya la música no le importa exaltar el nombre de Dios, sino que se busca que sea comercial, que la canción se venda, que la canción salga. Pero la verdadera adoración lo que está buscando es la exaltación del nombre del Hijo de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Tiene que exaltar la obra en la cruz del Calvario. Debe de exaltar la grandeza del Señor. Pero hablábamos que no solo debe de haber una adoración a través de los cantos, no debe de haber una adoración solo a través de los sonidos, sino que debe de haber una adoración con nuestra propia vida. Porque eso de cantar, cualquiera canta. Eso de brincar, cualquiera brinca. Pero el llamado es a tener una vida de adoración. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cómo poder nosotros llevar una vida de adoración? Más que una canción, más que una palabra, más que un ritual, más que algo que nos acostumbramos a hacer por el tiempo, sino que sea con nuestra vida. Eso no exime tampoco la expresión corporal. Eso no exime los cantos, porque esa adoración de vida también nos lleva a una expresión corporal, a una expresión con nuestra voz, con nuestro cuerpo, para alabar el nombre del Señor. Así que el Hijo de Dios dijo: ustedes adoran lo que no saben. Adoran lo que no saben. El hinduismo es una de las grandes religiones y tiene un gran contraste con dos tendencias. Una es politeísta, en la que los hindúes adoran varios dioses. Y se dice que tiene más de 300 millones de dioses. 300 millones de dioses. Y también existe una rama monoteísta integrada por los brahámicos, quienes creen que Brahma es el Dios de la creación. Es el único Dios que representa para ellos. El budismo es una religión y una doctrina filosófica espiritual y perteneciente a la familia abrahámica. Comprende una variedad de tradiciones, creencias religiosas, prácticas espirituales,
todas atribuidas principalmente a Buda. Así que hay cientos de religiones. Y uno dice, entonces, ¿cuál es el Dios verdadero? Si solo dentro de esta rama hay 300 millones de dioses, ¿quién tiene la verdad? Así que el budismo es la cuarta religión más importante del mundo. Y se dice estadísticamente que tiene 500 millones de adeptos. En otras palabras, el 7% de la población mundial es budista. Y este se originó por allá en la India, entre los siglos 5 y el siglo IV antes de Cristo. Y esta comenzó a extenderse hasta el este de Asia, hasta nuestros días. Existen hoy por hoy más de 4.200 religiones, aunque el 75% de la población global se parte en unos grupos principales. Ese primer grupo es el budismo, ese otro grupo es el hinduismo y ese otro grupo es, como conocemos nosotros, el cristianismo. Tres grupos principales. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? Pues el Hijo de Dios se planteó como el camino al Padre, como el único medio de la salvación entre tantos dioses desconocidos. Y recuerde que antes de venir a los pies del Señor, usted y yo teníamos otros dioses. Unos aquí le rendían culto a la estatuilla esta de San Francisco de Asís. Otros se le consagraban a la Virgen del Chinquinquirá. Otros se le consagraban a la Virgen de los Sicarios. Otros se le entregaban a la Virgen del Copacabana. Otros al Cristo caído de Girardota. Otros se le consagraban a San Gregorio Hernández, a Santo Tomás, a San Jerónimo, a San Pachito. Es más, hoy en Venezuela hay un templo al señor Chávez. Y los grandes santeros van allá a adorar a Chávez como un santo y le piden a él. No nos vamos para Venezuela, quedémonos aquí, en uno de los barrios que tenemos en nuestra ciudad que se llama Pablo Escobar. Allá venden estatuillas de este hombre y gente le reza y le pide a Pablo Escobar. ¿Quién es el Dios verdadero? Entonces venimos adorando deidades, filosofías, pensamientos desconocidas. Pero parece que eso también pasa dentro de nuestras iglesias, que podemos estar adorando a un Dios desconocido y le podemos estar rendiendo un culto a alguien que usted y yo todavía no sabemos quién es. No hemos conocido a ese Dios. Es un Dios desconocido. Creemos que lo conocemos porque fui nacido en el Evangelio. De hecho, me parece chistoso cuando hay personas que dicen: no, yo soy nacido en el Evangelio. ¿Y desde cuándo uno nace en el Evangelio? El único nacimiento en el Evangelio está en Juan capítulo 3 y es el nacimiento de nuevo. Pero no que yo haya nacido en un hogar que mi familia iba a la iglesia y que mis papás eran líderes. Eso no significa que yo sea cristiano. Eso no significa nada. Significa que crecí en un hogar que tenían la fe en Jesús y que mis papás me llevaban ya. Y por rutina y obediencia yo tenía que ir. Con el tiempo hasta me gustó tocar batería y terminé tocando la batería en la iglesia. Pero eso no significa que yo adore a ese Dios. Es una rutina, una tradición, un enrolamiento, una tradición en la que vamos ingresando. Nací en una iglesia cristiana, eso no tiene nada que decir. Es como si usted naciera en un cuarto de mecánica y diga que usted es un carro. Eso no tiene nada que ver. Como una persona que diga que nació en un hogar cristiano y por ende ya es salvo o es cristiano. Cada cual tiene que conocer a Dios, porque si no será un Dios desconocido. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Es así o no es así? Puede que uno llegue a la iglesia y se emociona como suenan las guitarras y yo termine tocando guitarra, pero eso no significa que yo conozca a Dios. De hecho, nosotros decimos que somos cristianos cuando el Hijo de Dios no vino a fundar el cristianismo. Escuchen lo que le estoy diciendo. Ahí estoy pisando más de un callo. Él no vino a fundar el cristianismo. Él fue a manifestar el reino del Padre,
y a recuperar lo que se había perdido. No a fundar él no vino a fundar religiones. Usted y yo no hacemos parte de una religión. Usted y yo hacemos parte de un reino que fue restaurado en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque lo que se perdió en el huerto no fue una religión. Lo que se perdió en el huerto fue una relación. Entonces el Hijo de Dios vino a recuperar una relación con el hombre perdida, no a fundar el cristianismo. Santo. Habla papá. De hecho, la palabra Cristos es una palabra griega, ni siquiera es hebrea. Santo. Más duro todavía. Porque el nombre del Hijo de Dios realmente no es Cristos, es Yeshua. Y usted y yo adoramos a Yeshua, el Hijo de Dios. Otro nombre de él es Emmanuel, Dios con nosotros. Su nombre será llamado Emmanuel, que traduce Dios con nosotros. De que el cristianismo, ¿no? Yo no soy parte de ninguna religión, porque yo lo que he encontrado es una restauración con un reino que se había perdido desde las eras del comienzo de la fundación del hombre. Pablo tiene una experiencia revelacional cuando va a un lugar llamado Atenas. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, versículo 10, Hechos 17, 16 al 34. Cuando usted le digan de qué religión es, ¿usted qué dice? De ninguna. Yo no tengo religión. Yo creo en Dios y en una relación que el hombre había perdido. Amén. Y que fuimos reconciliados en Yeshua por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Hechos capítulo 17, 16 dice: miren esta historia acá. Yo le pido que mientras ponemos aire acondicionado un día de estos, usted no se me duerma para que escuche. Dice que Pablo, mientras los esperaba, ¿a quién estaba esperando? A dos muchachos, a Silas y a Timoteo. Él los estaba esperando en Atenas. Y dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos, aquí hay dos corrientes filosóficas con las que Pablo se relaciona en Atenas. La número una es los epicúreos y la otra es los estoicos. Ellos disputaban con él. Comenzaron a tener conversaciones, discusiones, y ellos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Por qué? Porque Pablo estaba trayendo una doctrina de un tal Yeshua, que Anastasis, que resucitó. En griego, resucitó. Entonces, ¿qué es eso tan raro? Es un palabrero. Y otros decían: no, este parece un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Yeshua y de la resurrección. Versículo 19. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: vamos hasta allí. Él está en Atenas, está enseñando un mensaje que ellos nunca han escuchado, y lo llevaron al Areópago. ¿Qué es el Areópago? Es un lugar donde se reunían los grandes pensadores. Era un centro de pensamiento filosófico y era un centro de discusión política y social. Era una especie de jueces, de gobernantes, de hombres dedicados a la sabiduría humana. Así que dijeron: él es digno de que lo traigamos al Areópago, porque tiene unas enseñanzas que no hemos escuchado antes. Así que necesitamos saber qué es esta nueva enseñanza. Verso 20: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, pues queremos saber qué quieres decir con esto. Porque todos los atenienses, escuchan esto tan tremendo, todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Por eso hay gente que camina en la fe y llega otra persona y le habla otra cosa rara y dice: ay, encontré la verdad. Porque hay gente que anda con comezón de oír.
quieren escuchar otro evangelio. Y la palabra dice, no es que haya otro evangelio. Así que ellos decían, queremos escuchar eso nuevo que este hombre nos está enseñando. Así que lo llevan a él, versículo, ¿cuál sigue? Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, observo que sois muy religiosos. Ay, Dios mío. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también el altar que estaba en la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Eso me parece muy delicado, porque juzgamos al ateniense, pero quizá los que nos congregamos adoramos un Dios que todavía no hemos conocido. Creemos que lo conocemos, pero todavía no lo conocemos, porque si lo conociéramos, estaríamos en otro nivel de relacionamiento con Él. Es a quien yo les anuncio, verso 24, el Dios que hizo el mundo. Comienza unas características de ese Dios: el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho el linaje de todos los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Gracias por seguirme con la lectura. Vamos juntos leyendo. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Número 1, porque en él vivimos. Número 2, nos movemos. Número 3, somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, a la plata, a la piedra, escultura de arte o de imaginación de madera de los hombres. Imaginación de hombres. Muy bien, verso 30. Pero Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto está establecido un día en el que Él va a juzgar el mundo. Pablo está en Atenas, está desesperado al ver tanta idolatría, y es que hay un comentarista que afirma que en Atenas era más fácil encontrar un ídolo que encontrar una persona. Y según algunos escritores y algunos historiadores como Plinio, dice este historiador romano que Atenas en ese entonces contaba con unas 30,000 estatuillas. O sea, usted iba por la calle y se encontraba 30,000 estatuillas de dioses. Un dios acá, un dios acá, un dios acá, un dios acá, y la gente adorando. 30,000. Que era más fácil encontrar un santo, como lo llaman tradicionalmente, una escultura, que encontrarse una persona. O sea, es una hipérbole en figuras, en la figura literaria, es una exageración. Pero Pablo está acudiendo a esa figura de escritura, de exageración, porque la verdad es que no era ninguna situación que él estuviera alargando, era una realidad. Era más fácil encontrar una estatuilla que encontrar a una persona. Así que San Pablo está desesperado y ve toda esa idolatría, y encuentra un pedestal que tiene un letrero y dice: al Dios no conocido. O sea, los atenienses dijeron: si en el cosmos existe un Dios que no conocemos, de estos 30,000 que tenemos, pronto nos escapó uno. Tenemos aquí estatua al dios, a la Atenea, a Afrodita, a todos los dioses del Olimpo, a todos esos dioses griegos. Pero si nos falta uno, le vamos a poner aquí el pedestal. El día que lo descubrimos o lo descubramos, lo vamos a poner en ese lugar. Dios no es un Dios que se descubre, Dios es un Dios que se revela. Así que ellos no habían conocido todavía ese Dios. La revelación de Dios estaba próxima a ser entregada. Dios estaba próximo a revelarse a los atenienses a través de un siervo de él que se llamaba Pablo. Así que Pablo está desesperado con esa idolatría y usa ese momento para presentar el único Dios verdadero, al Dios que ellos desconocen. Presta atención a esto. Miren la manera en la que actúa Pablo, sin espíritu religioso.
¿Cómo somos muchos de nosotros cuando llegamos a la casa de la abuela, de la tía, que es idólatra y que tiene ya una virgen grandísima? ¿Usted qué le dice? Vea, ese es Chucky, eso es el diablo. Vea, detrás de eso están los mismos demonios. Tráigame un martillo, se la quiebro. El Pablo no hizo eso. ¿Cómo somos usted y yo cuando vamos a un lugar y hay muchos ídolos? Aceite, aceite. Y los riega. Se queman, se queman, se queman. Pablo no hizo nada de eso. Él sabía que el ídolo en sí es nada. Así que él comenzó a enseñar y a predicar. San Pablo habla acerca de la idolatría y de las imágenes que ellas no son nada, pero que detrás de cada ídolo sí hay una representación demoníaca o hay un demonio. Así que él sabía que no tenía que enfrentar yesos, él tenía que confrontar era una verdad. Y solo hay una verdad y se llama el Hijo de Dios. Escucha esto, donde el Hijo de Dios es expuesto, donde el Hijo de Dios es revelado, la idolatría tiene que caer. Por eso, antes que su abuela tumbe la idolatría que tiene en la casa, necesita que el Hijo de Dios le sea revelado a su vida y luego ya sale la estatua. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Cuántos de nosotros no andamos con la estampita aquí detrás? O cuando usted salía de la casa, la mamá le decía que la Virgen lo acompañe. Y ni la novia era virgen, ni que la Virgen lo acompañe. Y yo, pero mamá, ¿cuál virgen? Y ya la novia no es ni virgen. O cuando usted salía le decía a mi hijo, hombre, quieto, quieto antes de salir. Y queda ahí con el machetazo encima. Entonces se iba allá, que iba protegido. Cuando usted vea eso, no se ponga a pelear con los familiares. No sé, me maldijo, tranquilo, relájese. Relájese. Cuando usted llegue a un lugar, no se ponga a atacarle las imágenes que tengan las personas. Hable del amor de nuestro Señor. Hable del plan glorioso y eso va a salir. Eso ya luego va a ser la consecuencia al conocimiento de Dios. Amén. Entonces Pablo dice allá en 1 Corintios 10, 19, ¿qué es lo que trato de deducir? Que la comida es ofrecida a los ídolos tiene alguna importancia. Dice, ¿qué es lo que trato de decir? Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia. ¿O que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. No quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Entonces ya el que está en el evangelio ya no se le va a arrodillar por allá a Santo Tomás y sale a beber. ¿Sí o no? Y se va por allá para el Cristo caído en Girardota, que está todo pelado, todo raspado ese muñeco. Hace años sigue allá el mismo muñeco todavía. Y hasta allá va la gente todo enguayabado y se para seguir igual. No, ya los que estamos en el Señor ya no doblamos nuestras rodillas a la idolatría. Porque no es que el ídolo sea algo en sí, sino que desde detrás de cada representación de idolatría hay demonios. Entonces cuando usted ataca en su casa a su familia con la fe que él tiene, no le ataque el ídolo físico que tiene, atáquele el demonio que lo tiene enceguecido. Comience a orar: Señor, quita las vendas, Señor, quita esta ceguera, que tu nombre le sea revelado, que él pueda conocerte a ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay gente que todavía sigue comprando, todavía eso es negocio, todavía sigue siendo negocio, todavía sigue siendo negocio. Y mientras haya marranos hay aguamasa. Eso es un dicho, la jerga popular. Porque todavía gente va y hace con manos de hombre un yeso, le pone una imagen y le dice que ese es Cristo y que vale 300,000, y la gente va y lo compra, o 2 millones, o 3 millones. Todavía la gente va y compra la vela y se la prende todavía al santo. Todavía sigue siendo negocio la parafina. Todavía la idolatría sigue engañando a las personas. ¿Cuántos están conmigo acá? Entonces uno tiene que orar para que esa ceguera sea quitada del corazón. Así que este hombre Lucas, que es el que escribe,
el libro de los Hechos, él nos dice que él todos los días estaba discutiendo con dos clases filosóficas. Estaba con los rabinos de su época, pero aquí especialmente con los epicúreos y los estoicos. Los estoicos son personas que su principal fuente de filosofía era el orgullo, la vanagloria, específicamente la jactancia a las obras personales. Esa es una de las bases del estoicismo, que hasta el día de hoy lo tenemos, y aún en las iglesias. Entre más buenos usted, más lo escucha Dios. Entre más obras haga, usted mejor. Porque tratamos de justificarnos en nuestras propias ¿qué? Obras. Cuando mis obras son como trapos de inmundicia. Yo lo que hago en luz es como evidencia que Él ya está en mí. Y lo que hago yo lo hago porque Cristo está en mí. No lo hago yo en mis propias fuerzas para tratar de atraer el favor de Dios sobre mi vida. Así que los estoicos eran vanagloriosos. Los epicúreos, el lema popular de ellos es: come, bebe y disfrute, que mañana no morimos. ¿Ustedes cuánto les pasó en la universidad que le decían, o con los amigos, cuando se despiden? Ojo pues, manéjese mal para que pase bien. ¿Sí les dijeron así? O usted le manéjese bien. Entonces contesta la persona: ¿para qué me manejo bien? ¿Para pasarla maluco? Esta mañana cuando me estaba arreglando para venir a la iglesia, había una entrevista en Blue Radio. Estaba ahí en el televisor. Entonces una de las periodistas hace un comentario: ¿de qué tienen ustedes de qué arrepentirse? ¿O qué recuerden ustedes de algo que se arrepintieron de la juventud? Contestó el interlocutor, compañero de ella, y dijo: yo me arrepiento de no haber ido a 3 farras cuando estaba más joven, 3 fiestas a las que me invitaron. Porque ese es el pensamiento hasta hoy. El pensamiento del hedonismo, el pensamiento de que haga todo lo que pueda hacer hoy, porque mañana se muere. Mire, acuéstese con la vecina. Hoy está, mañana no sabemos. Aproveche el gangazo. Aproveche la promoción, que esa promoción se puede acabar. ¿Sí o no? Santo. Aproveche el pecado. Pero la verdad es que la vida no solamente es disfrutar del placer. Pablo plantea que el Dios que les está presentando es el creador de todas las cosas. Pero también les dice: pero este Dios que creó todas las cosas ha prefijado una fecha en la cual va a juzgar el mundo. Por eso les llama al arrepentimiento. En otras palabras, un día ustedes, señores estoicos y epicúreos, ustedes van a morir y van a tener que estar delante del juez justo, y a él le van a tener que dar cuentas. Y lo más tremendo es que hemos visto morir a familiares nuestros. Ya gente que está aquí ha visto morir a sus hijos. Gente que está aquí ha visto morir a su esposo. Gente que está aquí ha visto morir a su esposa. Madres han visto morir a su propia mamá también, como en el caso de mi madre que está aquí. Ella le tocó enterrar a su madre. Mi abuela. Hemos visto morir amigos de nosotros, porque nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón. Nadie. Y un día nos tenemos que ir de aquí, y después de eso vendrá el juicio. Entonces lo que está diciéndole Pablo a esta comunidad ateniense es: vamos a tener que darle cuentas al creador del cielo. Y ese es el Dios que yo les estoy presentando. Así que Pablo acude a presentar a Dios como el creador, como el que sustenta y da vida a todas las cosas. Presenta a Yeshua como el resucitado, y presenta a Yeshua como el juez que un día juzgará a todos los hombres. Y esta es la razón imperativa del arrepentimiento. Por eso le está diciendo: manda a los hombres a que se arrepientan, porque vendrá un día en que va a venirse el juicio sobre esta tierra. Así que nosotros tenemos que saber cuál Dios adoramos. ¿Cuántos están conmigo acá? ¿Conoce usted a Dios? ¿Conoce usted el Dios que está sirviendo, el que está adorando? Una pregunta que debiéramos de hacernos y nos pone a pensar: si estoy yo seguro lo que estoy adorando, ¿es el Dios verdadero? ¿Es el Hijo de Dios?
O simplemente yo voy a la iglesia porque, uy, bacano allá las pantallas. Allá la gente también tiene danzas muy chéveres. El pastor es hasta chistoso a veces. No, perdón. El pastor es muy chistoso, es muy buen predicador. ¿Qué es lo que uno hace que uno esté sirviendo al Señor? ¿O es que uno está diciendo, estoy teniendo una revelación adicional, que todo es tan chévere, que todo es tan especial, estoy creciendo en mi comunión con el Hijo de Dios? Esa debiera ser la razón. Así que manifestamos lo que conocemos. Uno no puede manifestar lo que no conoce. Por eso la Biblia dice que el fruto es la evidencia del árbol. Porque un árbol malo no puede dar ¿qué? Buenos frutos. Así que el fruto es una evidencia, una manifestación. Entonces yo no puedo dar a conocer un Dios que yo todavía ni conozco. Yo no puedo ni siquiera tener obras de un Dios poderoso si es que yo todavía no lo conozco. Por eso nosotros demandamos sobre personas situaciones y comportamientos que no pueden dar porque todavía no conocen a Dios. Entonces no podemos pedir evidencias, tenemos que pedir relación. Cuando haya relación con Dios hay evidencias. ¿Cuántos dicen amén? Entonces si no hay relación con Dios, de para allá todo está mal. La raíz de todo es la comunión con Dios. La raíz de todo es que nos alejamos de Dios. Y cuando nos alejamos, viene el pecado, viene el desorden, vienen los comportamientos pecaminosos de los que habla Gálatas 5:22. Así que debemos manifestar a un Dios que nosotros comenzamos a conocer. Eso comienza a salirse. ¿Cuántos de los que conocieron del Señor sin ninguna presión de la iglesia, usted estaba en el colegio y usted le decía a la amiga, ay no, estoy yendo a una iglesia, yo me he sentido tan bien? O en la empresa, o con el amigo, uy no, hermano, estoy yendo a una iglesia que eso es, no, qué energía. Cuando uno apenas está conociendo al Señor, usted dice, eso es mera vibras las que hay en esa iglesia. Uno se siente así como fuerte, como poderoso. ¿Y es por qué? Porque esa persona está comenzando a beber del río y se lo quiere contar a todos, ¿sí o no? Y uno dice, Benito, estoy yendo a un lugar, estoy conociendo a Dios y yo creo que eso que vos tenés, Dios te lo va a ayudar a salir adelante. Pero vamos a la iglesia porque hay un fuego que hay dentro de nosotros. Uno da a conocer lo que uno conoce o lo que uno está conociendo. Pero cuando uno no conoce a Dios, uno dice, uy no, qué pena que sepa que estoy yendo a la iglesia. Ay, salió en una foto en el Instagram de la iglesia, qué oso, qué oso, qué oso. Me cogieron así. ¿Qué dirán mis amigos? Pero cuando usted ya conoce a Dios, usted quiere que la calle lo sepa, que el mundo lo sepa. No me da pena, no me avergüenzo. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. No me avergonzaba emborracharme en la calle tirado hasta las 4 de la mañana. No me avergonzaba que los vecinos supieran que le pegaba a mi mujer. No me avergonzaba vivir una vida de desorden. Ahora yo que me voy a avergonzar de decir que el Hijo de Dios ha perdonado, ha limpiado todo mi ser. Nada de qué avergonzarse. Yo sé en quién he creído. Entonces manifestamos lo que conocemos. Jeremías 9:24 dice, si alguien se quiere enorgullecer, ¿cuánto les gusta ser orgullosos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien. Hay solo un orgullo que la Biblia permite. ¿Usted sabía eso? Sí. La Biblia dice, si alguien se quiere enorgullecer, que se enorgullezca de conocerme y de saber quién soy yo. Si alguien quiere enaltecerse en algo, es que sepa quién soy yo. Que actúe en la tierra con amor y justicia y rectitud, pues eso es lo que a mí me agrada. Yo, el Señor, lo afirmo. Manifestamos lo que conocemos. ¿Conocemos a Dios? Entonces cuando lo conocemos, siéntase orgulloso, siéntase feliz de decir, qué privilegio que el Señor se haya revelado a mi vida. Si usted se sentía feliz porque un día lo saludó Marc Anthony. No, ni lo ha saludado ni por Instagram le ha puesto. Si usted se sintió contento porque fue al concierto de Karol G y Karol G de lejos hizo así, y usted dijo, era para mí el saludo,
para Papito, que era para mí ese saludo. Si usted se siente feliz porque se encontró con Maluma, hey mami, y le dio, y usted está feliz. Si usted está feliz porque se consiguió el amigo que es famoso, ¿cuánto más usted no tiene que estar orgulloso de haber tenido el conocimiento del Rey de Reyes? Lo más seguro es que esos hoy tienen tanta influencia en el mundo. No estoy hablando de ningún nombre aquí, estoy hablando de los poderosos en el mundo. Cualquiera de ellos un día tendrán que estar en la misma fila de millones de personas. Ahí no va a valer plata. Y los redimidos por la sangre del Cordero no van a hacer fila. Permiso, tengo invitación a la paz del Cordero. Así va a ser. En esa fila los ricos, los poderosos, los famosos, los que no les importaba a Dios. Los que hoy como Nicaragua dicen, país sin Dios, queremos a Dios fuera de la nación. Esos un día tendrán que dar cuentas. Y tendrán que hacer fila y se cumplirá lo que dice la palabra, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Yeshua, el Hijo del Eterno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Conocer a Dios hace que lo manifestemos. Conocer a Dios nos liberta de la falsa adoración. Lo voy a repetir otra vez. Conocer a Dios nos liberta de la falsa adoración. ¿Cómo así? Gálatas 4:8 dice: antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de seres que en realidad no son dioses. Pero ahora que ustedes han conocido a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo es posible que vuelvan a someterse a esos débiles y pobres poderes y hacerse sus esclavos otra vez? Entonces es un privilegio conocer a Dios. Según este pasaje de Colosenses, el hombre no conoce a Dios. Dios se le revela al hombre. Por eso hay un privilegio en que Dios se haya revelado a nosotros. Porque se cumple la palabra que no escogí yo a Dios, sino que Dios me escogió ¿a quién? A mí. Y en esto se conoce el que es pueblo de Dios, que está manifestando el nombre que es sobre todo nombre. Por último, 2 puntos más. Conocer a Dios nos hace vivir confiados. Amén. Conocer a Dios nos hace vivir confiados. Salmo 90:10 dice: en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Uy, Dios mío, él lo va a leer otra vez. En ti confían los que conocen tu nombre. Devuélvame el pasaje y vamos a hacerlo así. Los que no te conocen no confían en ti. Entonces por eso la gente le dice: venga, ¿y usted cómo hace para dormir con todos esos problemas que tiene? Y dice: no, hermano, mero bebé, duermo como un bebé. Venga, ¿y usted cómo hace con esa situación que está enfrentando, esa situación tan difícil? Y usted dice: yo ni me lo explico, pero es que confío en que el Señor va a abrir una puerta. Y venga y cuénteme, yo que usted lo veo como tranquilo, lo veo como en paz, y usted le dice: es que mire, no es en mis fuerzas, es que yo estoy confiando en que el Señor va a hacer un milagro, va a hacer una obra a favor de mi familia y a favor mío. Los que conocen al Señor, confiamos en el Señor. Por eso el salmista un día fue y escribió por allá: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces cuando uno conoce al Señor, uno dice: yo no sé de esta cómo voy a salir, pero voy a salir. Yo de esta no sé cómo Dios va a abrir la puerta, pero Dios la va a abrir. Esta deuda que yo tengo no sé cómo la voy a pagar, pero se va a pagar.
Porque yo confío en quién, en el Señor. Si alguno de ustedes, alguna vez tenemos un momento, un espacio, yo me voy para su casa, traemos una presa francesa, hacemos una molienda gruesa y hacemos un café, compramos unas roscas y unos dulces y comenzamos a conversar de años atrás, de las veces que hemos visto la fidelidad de Dios. No nos alcanza la tarde. No nos va a alcanzar la tarde. Y usted va a decir, no, imagínate, hace tantos años yo estaba en la crisis más grande de mi vida. Pastor, era el momento más difícil y yo vi cómo Dios me sacó de allá. Otro va a decir, pastor, estuve en una depresión que yo creí que no iba a salir de ahí, pero bendito sea el Señor, yo miro hacia atrás y veo que el Señor me sacó. Podemos contar historias de lo que el Señor ha hecho. Pero tengo buenas noticias para usted. Los que confiamos en el Señor no nos quedamos en las glorias pasadas. Los que confiamos en el Señor vamos a seguir viendo al Señor obrar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los que conocen al Señor. Por eso Dios se quiere revelar a nuestras vidas. Porque Dios quiere que tú no adores un desconocido. Dios quiere que tú adores al Dios conocido, al Dios creador del cielo y de la tierra. Termino con este verso bíblico. Una vez yo estaba predicando y un niño se paró atrás y gritó: deja ir a mi pueblo. Era un chiste, voy a tomar agua. Es la 1:27. Bendito sea Dios. No. Ya lo voy a dejar ir. Miren lo que dice este salmo. Ustedes han leído en la versión del 60, han leído este pasaje bíblico que se llama el entendido. Dice así: el Señor habita en las alabanzas de su pueblo. ¿Cierto que así lo hemos leído siempre? Así dice: el Señor habita en las alabanzas de su pueblo. Sin embargo, la palabra que nosotros leemos allí, que Él habita, viene de otra traducción que dice: estás entronizado como el santo. Tú eres a quien Israel alaba. Oh Dios, tú eres el santo. Te sientas como rey sobre las alabanzas de Israel. Entronizado o entronado da la idea de un rey que se sienta en posición en su trono. Y es que Dios no solamente habita cuando a Él le cantan alabanzas. Él es digno ya de la alabanza. Israel dice que le merece la alabanza al Señor. La Nueva Traducción Viviente dice: tú eres santo, tú eres la alabanza de Israel. Dios habla hoy, dice: tú reinas, alabado eres por Israel. En otras palabras, Él es digno de la alabanza, porque lo conocemos. Entonces, cuando lo conocemos, lo alabamos, y Él se complace en una iglesia que lo alaba. Él se complace en un pueblo que lo adora.